En esta ocasión nos reunimos para tratar de un tema que creo que va a ser del máximo interés de todos ustedes, porque la incidencia, desgraciadamente, es bastante alta y la ansiedad que produce esta patología es, lógicamente, muy preocupante en la población. Hoy tenemos la suerte de tener en esta charla a un médico que es el carisma, el representante de todos los médicos que trabajamos en Huelva y, por qué no decirlo, nuestro paño de lágrimas en montones de ocasiones cuando queremos que trate a un paciente nuestro en un referente como es la oncología. Saben ustedes que la oncología no es ni más ni menos que el estudio, la ciencia, que trata el cáncer. Esa palabra maldita, que nos resistíamos en muchas ocasiones, incluso la población en general se resiste a hablar de ella como tal palabra, pero que debemos de aceptarla como lo que es, y para eso está aquí el doctor don Juan Bayo, onubense, compañero estudiante en la Universidad de Sevilla, la Facultad de Medicina de Sevilla, y que viene desarrollando sus funciones en Huelva. Probablemente es quizás de los médicos de Huelva de los más conocidos por su gran labor que desarrolla, y particularmente todos, yo mismo, he tenido familiares a los cuales no solamente he asistido en el plan de la medicina, sino en el plan moral, ético, de consuelo. Es un médico complementario absolutamente, no solo, y tiene y goza del cariño y del prestigio de la profesión. Juan, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar, como decimos, del cáncer. Porque esa palabra, Juan, que la gente se resiste, y nos resistimos muchas veces los médicos a decirla cuando está ahí, es una realidad. Es cierto, ha cambiado bastante, afortunadamente, en los últimos 10, 15 años. Yo empecé en oncología hace ya 20 y pico años y he vivido un proceso de sociabilización del cáncer. Habitualmente ahora ya se afronta en los medios de comunicación, cada paciente lo cuenta en su ambiente, se tiende a evitar eufemismo, la enfermedad todavía queda, pero afortunadamente ya se le ha perdido bastante el miedo. No obstante, todavía sigue siendo una palabra difícil porque implica en muchos casos un tratamiento complejo y en muchos otros casos implica una gravedad, incluso mortalidad, ¿no? Entonces, la Asociación de Cáncer y Muerte, que antes era el 100%, afortunadamente, ha ido mejorando con el tiempo, pero sigue siendo una mortalidad alta. Actualmente la mortalidad del cáncer, por supuesto, depende del tipo de tumor al que nos refiramos. No podemos meter... Cáncer son un conjunto de enfermedades. Muchas veces cometemos el error, los propios sanitarios también, los propios médicos, de querer entender el cáncer como una enfermedad. No una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Y como conjunto de enfermedades, cada una tiene pronóstico y tiene evoluciones diferentes, ¿no? Pero si globalmente, independientemente del tipo de tumor, tuviéramos que evaluar la supervivencia o la mortalidad, en estos momentos nos encontramos ya afortunadamente ligeramente por debajo del 50%. Aún así, como una enfermedad tan prevalente, tan incidentes tan frecuentes, con casos nuevos cada año, claro, una mortalidad del 50%, una enfermedad tan frecuente sigue siendo mucha mortalidad. No es el 80-90% como hace 20 años, pero sigue siendo mucha mortalidad. O sea, hoy podemos descartar de que cáncer igual a muerte, que tanta estudiamos cuando los que ya somos, pintamos canas, y ya lo estudiamos así y lo vimos desgraciadamente así. Hoy, gracias a Dios, no es igual. No. O sea, hay un porcentaje alto que se puede tratar, sí, y que se puede curar. Y además va descendiendo con el tiempo. En los últimos años, a pesar de que la incidencia sigue en un progresivo aumento, lento pero progresivo aumento, la mortalidad de los principales tumores está descendiendo. Eso es fenomenal. Eso es poco a poco, porque son cambios pequeños, pero va mejorando. Pues es una magnífica noticia la que acaba de decir don Juan Bayo, de que estemos luchando por vencer y cada día le vayamos ganando terreno, sí, a esa enfermedad tan maligna. Y Juan, el interés es didáctico, puramente didáctico, sí, de que vamos a intentar que todas las personas que nos estén escuchando nos expresemos en terminología que ellos entiendan, sí, perfectamente, sí. Y lógicamente es imposible que en un solo programa podamos abarcar toda la patología. Imposible. Si te parece, vamos a decir, porque muchas veces las personas no saben qué es un cáncer. Sí, bueno, un cáncer es una enfermedad que se define básicamente por el
el cambio de algún tipo de tejido del organismo, tejido que pertenezca a un órgano, a un músculo, a cualquier órgano interno, a la piel, y el cambio de ese tejido que normalmente es un tejido que tiene una frecuencia de crecimiento de la célula y que unas, digamos, unas señales y unas órdenes que van siguiéndose, en este caso se pierden esas órdenes, ese crecimiento controlado, y se convierte en un crecimiento descontrolado de la célula. Ese crecimiento rápido y descontrolado de la célula hace que al final el órgano se afecte en su funcionamiento y que vaya creciendo una masa tumoral como entendemos vulgarmente un bulto, un nódulo, que es lo que es quizá la representación más frecuente clínica de lo que puede ser un cáncer. O sea que en realidad es una enfermedad que ataca a la célula, que altera su mitosis y produce esa degeneración en su crecimiento, ¿no? Y podemos hacer una gran distinción entre cánceres que afectan a los hombres, cánceres que afectan a las mujeres y cánceres que afectan a los dos sexos indistintamente, ¿no, Juan? Sí, hay una... Cuando se hacen todo el estudio de frecuencia de tipo cáncer siempre se separa por sexo, porque es cierto que obviamente hay cánceres propiamente masculinos y propiamente femeninos, y después los cánceres más frecuentes en los dos sexos. En concreto, los tumores masculinos más frecuentes son el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, que específicamente el cáncer de próstata, como no puede ser de otra forma, es de todo lo que es aparato genital, son diferentes en ambos sexos. Eso. Y en el concreto en la mujer, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama y el cáncer de colon. El cáncer de mama sí se puede dar en el hombre, es poco frecuente, no es un cáncer exclusivamente de la mujer, aunque el 1% solo se da en el hombre. Y después la mujer también tiene específicamente los cánceres ginecológicos, de útero, de cervix, de ovario, que obviamente son propios del sexo femenino. En los tumores de ambos sexos, si juntamos las dos poblaciones más frecuentes, el carcinoma de colon rectal, es el más frecuente, que es de ambos sexos. El cáncer de mama, como tú bien dices, desgraciadamente yo he tenido experiencia y he visto a lo largo de mi vida dos. Uno fue maligno, un varón, un sacerdote, falleció ya hace una serie de años, y el otro pues salió adelante. O sea, eso sorprende mucho cuando se le dice a la familia o al paciente y se le dice lo que es, porque creen vulgarmente que no puede afectar al sexo masculino. Es un servicio público que hacemos, porque yo incluso he hecho programas distintos y hemos hecho, las asociaciones también han hecho difusión, porque el problema del cáncer de mama es cierto que es poco frecuente, pero el problema del cáncer de mama en el hombre es que cuando se da, como no se sospecha, se deja evolucionar. El hombre piensa que es un barrillo infectado, una úlcera, un nódulo, algo cutáneo, y lo va dejando pasar. Y el problema es que habitualmente cuando se diagnostica es de forma tardía. En muchas ocasiones no puede operarse. Entonces, bueno, que se sepa, porque es desde luego un signo de alarma importante, también en una mujer, pero sobre todo en un hombre con una mama más pequeña, que pueda notarse una nodulación o una alteración de la piel. Hay que acudir rápido, porque en un hombre eso indica que con mucha probabilidad se trate de un cáncer. Pues nosotros, antes de que nosotros entremos en especificaciones de los diferentes cánceres más típicos, más frecuentes y la patología que presentan, que lo podemos dejar a lo largo de este programa o en el siguiente, yo creo que haríamos una buena información a la población en general, diciendo factores de alarma, qué debe hacer una persona, qué exploraciones debe de autohacerse la persona, cuándo debe consultar, qué aconseja en general la población. Sin entrar en especificaciones. Yo quiero partir de la base de que, no desde mi punto de vista, modesto punto de vista, y de expertos que nos dedicamos a esto, yo aparte de lo que es la clínica diaria, me he dedicado muchos años y sigo dedicándome bastante, en bastante estudios, en charlas, en ponencias, específicamente a lo que es la prevención del cáncer. O sea, yo quiero hacer hoy un apartado específico. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ocurre lo siguiente, actualmente la prevalencia, la posibilidad de que una persona entre 18 y 75 años a lo largo de su vida en España pueda tener cáncer es del 35% de la población, es un tercio de probabilidad. Quiere decir, si una enfermedad que afecta a un tercio de la población es una enfermedad tan frecuente que todas las medidas preventivas que se hagan son pocas.
¿de acuerdo? De hecho, en los últimos datos que tenemos de la OMS del año pasado y las últimas previsiones dicen que para el año 2025 y también para 2030, que hay dos tipos de previsiones, la incidencia, los números de casos de cáncer se van a duplicar. Luego estaremos hablando que en España los cálculos son que el 50% de la población a lo largo de su vida va a tener cáncer. Si esta realidad que sabemos ahora no se coge el toro por los cuernos y no se empieza ya a poner medidas a todos los niveles sociales, de instituciones sanitarias, por supuesto de lo que supone la educativa, a todos los niveles, podemos entrar a las medidas concretas, pero bueno, globalmente, probablemente el problema que vamos a tener en los próximos años va a ir a más. En cuanto a incidencia, es verdad que los tratamientos son más eficaces, pero el problema va a seguir aumentando. Luego, todo lo que no se haga ahora, luego nos va a suponer mucho esfuerzo. Por eso yo he dedicado muchos años a la prevención, como he dicho antes, en cursos, en ponencias y demás. Y yo creo que lo más importante es conocer cómo prevenir la enfermedad, tanto en prevención primaria, que es lo que me has preguntado, ahora lo vamos a hablar, como en prevención secundaria. Bien, la prevención primaria, ¿qué? La prevención primaria, en definitiva, es actuar sobre los factores de riesgo principales que tiene el cáncer. En definitiva, es llevar una vida saludable, hábitos de vida saludable. Vale. La prevención secundaria, sin embargo, es la detección precoz de un cáncer cuando ya existe. Son dos conceptos distintos, pero son complementarios. Bien. Me dedico primero a la prevención primaria, ¿no? Con prevención primaria se ha demostrado, por desgracia se sabe, que aplicando 3, 4, que ahora diré, medidas sencillas, se consigue la reducción de los números de cáncer y de mortalidad en más del 50%. Luego podríamos tener una enfermedad poco frecuente si se hiciera lo que se sabe. Más del 90% de los cánceres no son hereditarios, son por causas externas. Hay que tener en cuenta eso. Bien, si de verdad se invirtiera en prevención primaria, ten en cuenta que el problema del cáncer es un iceberg. Estamos invirtiendo, o se está gastando, lógicamente con buen criterio, pero se está gastando ingentes cantidades de dinero en tratamientos muy costosos para los pacientes. Pero la base de la pirámide es la población, somos todos, la población diana, que poco a poco muchos van teniendo casos de cáncer y después se trata. Mientras no invertamos en la prevención de la población para que no lleguen a ser enfermos, eso es mucho más barato que invertir en el tratamiento. Sin embargo, las autoridades sanitarias, las políticas en general, se basan en los enfermos. Es como si de alguna manera yo te dijera a ti, por poner un símil, alguna vez lo he puesto y se entiende muy bien, que hay una carretera que une Huelva con Sevilla, por ejemplo, ¿no? Yo lo pongo muy bien. Entonces, yo no invierto en mantener la carretera, no hay señales, no hay policía, no está pintada la carretera y cada uno puede ir a la velocidad que quiera, con carnet, sin carnet. Ahora bien, yo le digo, no se preocupe usted haga lo que quiera. Pero si tiene un accidente que lo puede tener en un tercio de casos, tengo un hospital magnífico de parapléjicos con todos los métodos perfectos, donde en el 50% de los casos puede morir, pero el otro 50% lo rehabilito y lo curo. Es lo que hay, ¿no? Se parece que no es lógico, ¿no? Pues aquí estamos igual. No invertimos en la prevención y sí invertimos en el tratamiento. El tratamiento es lo que yo me dedico. Obviamente el tratamiento no se puede dejar. La primera fase hay que mantener la inversión del tratamiento y fomentar la prevención. Poco a poco será rentable progresivamente y nos quedaremos con la prevención y cada vez los enfermos serían menos. Pero no se hace, donde únicamente se hace algo en Estados Unidos. En España se invierte menos del 10%, en torno al 7-8% de la inversión en cáncer, es lo único que se dedica a prevención. Pues yo creo que más claro no puede ser, y el ejemplo que nos ha puesto más práctico tampoco. Es la realidad, es mejor invertir en la prevención que en la curación, que es necesaria, pero que es la secuela de no haber tomado medidas preventivas. No ya desde el punto de vista económico, que es por supuesto rentable, y desde el punto de vista de evitar el sufrimiento de tanta gente, porque hay que recordar una cosa, ya el cáncer no es por su magnitud, que la tiene, sino hay una cosa que se mide en medicina que se llama años potenciales de vida perdidos. O sea, el cáncer, el problema que tiene es que afecta a una edad media en la cual el impacto de un paciente medio que está en torno a los 50 años, 55 años, también en fase mayor, pero de media, en muchos tumores, está en una edad donde el paciente tiene una vida laboral por delante, una vida familiar, una carga económica. Entonces el impacto social que rodea, no ya es que el paciente sufra o incluso fallezca, que en sí un impacto para la familia importante, terrible. Claro, es importante.
sino el impacto social que provoca la enfermedad, porque hay otras enfermedades, el Alzheimer, etcétera, que impactan mucho, pero impactan en las enfermedades cardiovasculares, impactan en pacientes más seniles. Entonces el impacto individual es el mismo, pero social es menor. Ha dicho una expresión que antes de que nos introduzcamos en esas medidas preventivas, sí, o esos diagnósticos, puede haber llamado la atención de las personas que nos están siguiendo. Dice, un 90% de los cánceres no son de origen genético. Sí, es cierto. Se ha estudiado, por los conocimientos que hay ahora, en torno a un 10% se calcula que tienen una base genética demostrada. Otra cosa distinta, que hay muchos cánceres que tienen un aumento de riesgo por tener casos familiares. O sea, esto es diferente. ¿No? Herencia familiar hay, pero que se haya de predisposición familiar, pero que haya una alteración genética que sea lo que provoque directamente el cáncer, solo el 10%. El 90% son causas prevenibles. Y así, en título general, sin pormenorizar, ¿cuáles son los más habituales que sean de origen genético? Sí, los cánceres de origen genético están perfectamente determinados. Nosotros hemos trabajado en ellos, cualquier sitio de oncología los conocemos, los manejamos, y son el síndrome de cáncer de mama y ovario familiar, lo que se llama síndrome de Lynch, que en definitiva es el cáncer de colon familiar, y el cáncer de colon polipósico, que es el que va asociado a pólipos colónicos. Esos son los más frecuentes. Luego hay una variedad de tumores hematológicos, de tiroides, etcétera, pero son mucho menos frecuentes. Los síndromes 3 que te he dicho, los dos de colon y el de síndrome de mama y ovario, son los que más volumen tienen la unidad de consejo genético. De acuerdo, pues una vez que ya hemos hecho esta introducción, magníficamente ha hecho la introducción el doctor Bayo, magníficamente sobre la patología de esta enfermedad, vamos a hablar a líneas generales en principio y grandes de los principales factores que hay. Y yo siento, señores, que una vez más tengamos que hablar inexcusablemente e ineludiblemente, me imagino que lo va a sacar del tabaco. Siempre hablamos del tabaco en cualquier cosa, pero... Sí, bueno, en este caso, ahora empezaré a enumerarlo, pero el tabaco específicamente, en oncología, y también patologías cardíacas, que es lo que respiratorias, eso no entro, ¿no? Pero en oncología, la medida que impactaría totalmente en la reducción de los casos de cáncer, única medida aislada, el abandono de uso tabáquico. O sea, con diferencia, la medida que podía reducir drásticamente... Mire, ten en cuenta una cosa, cuando las campañas en Estados Unidos, años 60, años 70, fueron campañas duras por las autoridades sanitarias contra el tabaco, se ha calculado, se han hecho unos estudios 30 años después, un estudio 30 y otro 40 años después, que se han hecho hace poco y se han publicado. Se han calculado que esas campañas que supusieron una disminución en el tabaquismo, en este caso en Estados Unidos, esas campañas han salvado 1 millón de vidas en Estados Unidos. Es decir, si tuviera que elegir una causa, con diferencia respecto a las demás, que dijera, vamos a invertir en la prevención del cáncer, elige una medida, sería el abandono del tabaco. O sea, es muy difícil que una persona fumadora habitual, pueda actuar sobre el resto de medidas manteniendo eso. Si los factores de riesgo son muchos, pero el tabaco es el principal con diferencia. Ahora ya, si quieren, lo vamos... Juan, una de las cosas que los médicos conocemos y que los médicos tratamos, sobre todo los médicos de familia, los médicos que estamos en estos campos, es que el aumento de los problemas broncopulmonares, del cáncer de pulmón en la mujer, desde la incorporación de la mujer al tabaquismo, han aumentado sensiblemente. Luego, es una evidencia clara. Y además, mira, hay un periodo de latencia, en cáncer es muy curioso, si se vieran las curvas es muy curioso, hay un periodo de latencia, la mujer empieza a fumar en los años 80 y ahora estamos recogiendo los frutos. O sea, ahora mismo el cáncer lleva un ascenso en España, la mortalidad y la incidencia del cáncer de pulmón alarmante en mujeres. ¿Por qué? Porque ahora estamos 20 años después, el periodo de latencia de un fumador de media, 20 años, 25 años, estamos recogiendo los frutos, en el sentido negativo, de las mujeres, de la incorporación de la mujer al tabaco. Y es tan alarmante que ya se ha dado cuenta la autoridad sanitaria, y es que se empiezan no llega, porque los niveles del hombre va descendiendo, pero la mujer va ascendiendo y empieza a acercarse a los niveles del hombre. Es cierto que los niveles de tabaquismo en la mujer han seguido aumentando y en el hombre han ido bajando, que prácticamente están ya en el mismo nivel. Pero es tremendo, o sea, yo creo que
que la mujer, desde mi punto de vista, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Muchas mujeres, muchas pacientes nuestras, son pacientes que han visto morirse de cáncer de pulmón a sus hermanos, a sus padres, y no ha sido suficiente para que hubieran seguido fumando y ahora ellas son pacientes. Yo creo que la mujer tenía que haber aprendido del hombre, en el sentido positivo, y no haberlo imitado en el hábito del tabaco, ¿no? Cuando ahora el hombre ya lo va dejando, la mujer está ahora en pleno, vamos a decir, epidemia de fumadora, ¿no? Y preocupa mucho la autoridad de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes, de edades jóvenes, se incorporan rápido al hábito de tabaco y son el 30% de la población son mujeres jóvenes. Es curioso cuando en la consulta habitual, una consulta que lógicamente una consulta de medicina de familia, donde vemos todo tipo de patologías, de presencia, de lo mismo vienen consultando porque se han lastimado un pie, que tiene un catarro, que tiene una faringitis y tal, y cuando le hacen la historia clínica y le preguntan al fumador, es increíble. Y a mí me llama la atención, e incluso lo vivo en mi propia familia, que las mujeres fuman más jóvenes que los hombres jóvenes. Sí. Te hablo de universitarios jóvenes Sí. y todo esto. Y es verdad que los hombres dejan de fumar ante la presencia de un acontecimiento vital estresante, un ave, cuando ha muerto un íntimo amigo, ha muerto un familiar, igual, y la mujer se resiste más a dejar ese hábito. Pero bueno, esperemos que, como en otras cosas, las mujeres que son inteligentísimas también vayan reduciéndolo. Espero. Esto se nos va, Juan, este programa se nos va rápido porque es tan agradable y tan ameno que se nos va. Pero antes que terminemos, y ya les auguro a ustedes, señores, que tendrán ocasión de un inminente y próximo programa, porque el tema da de sí, por supuesto, aparte del tabaco. Y para antes de que tú entres en todos esos procesos, si no lo tenemos que dejar para otro día, ¿el alcohol? Sí, bueno, el alcohol, si está enumerando una serie de puntos, estamos enumerando una serie de puntos que están recogidos y ahora hay una actualización nueva en lo que se llama el Código Europeo contra el Cáncer. Es una reunión de expertos que periódicamente, cada cierto tiempo, este año ha sido la última vez, enumera una serie en concreto son 11 puntos, y en esos 11 puntos están las recomendaciones preventivas que yo, si hoy no da tiempo, empezamos, el próximo día, cuando sea, podemos ver. De hecho, las tenemos, bueno, para quien tenga interés en tenerlas, las tenemos recogidas en múltiples páginas, múltiples web. Hay una página que todas las recomendaciones preventivas y la lista, yo recomiendo, que es una página que yo dirijo, que es oncologiahuelva.com, y ahí están los 11 puntos. Pero en definitiva, el alcoholismo, que es tu pregunta, ¿no? El alcoholismo es un factor de riesgo importantísimo, también lo es. De hecho, el Código Europeo de entrada recomienda que no se beba, pero hace una salvedad. En personas que quieran o que lleven un consumo medio diario, porque no abandonen el hábito alcohólico, con el tabaco son tajantes. El alcohol, que es un factor un poquito más inferior, recomiendan que no se beba habitualmente, pero si hay un consumo habitual, se recomienda que no pase de 2 consumiciones diarias en el hombre y de 1 en la mujer, porque el alcohol, por el metabolismo hepático, la mujer es más agresivo, tiene más. Cuando se refiere a unidades, a consumiciones, se refiere a lo que define la unidad estándar de bebida. Bien, la unidad estándar de bebida es lo que equivale a un tanque de cerveza, a una copa de vino, o una copa pequeña de una bebida de alta graduación, que se llama espirituosa, tipo whisky, lo que sea, ¿no? Esas 3 medidas son equivalentes en cuanto al consumo de alcohol. Como máximo serían 2 consumiciones al día, pero recomienda que desde luego, si se puede, se abandone el hábito. Otra cosa es un consumo circunstancial, un acto familiar, una comida, social. Un acto social, un consumo concreto. Me refiero como hábito. Recomienda que no se tome ese hábito, se abandone. Pues Juan, se nos ha terminado el tiempo. Esto ha sido hoy agradabilísimo, una vez más, como cuando traigo cualquier compañero, pero contigo, sinceramente, ha sido agradabilísimo y a gusto. Y señores, les prometo a ustedes que esto no se puede quedar así, que evidentemente volveremos a hablar con el doctor Bayo, que pueden ustedes entender y lo habrán captado fácilmente. Es una eminencia, sin lugar a dudas, en este tema y nos puede enseñar a todos los profesionales y al público en general muchísimo. Le emplazo para un próximo evento y tenga usted la seguridad que volverá con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.